Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay momentos de nosotros que creemos en Dios, que nuestra vida espiritual tiene un decaimiento, porque nos descuidamos, porque olvidamos lo que escuchamos de Dios, las instrucciones, lo que aprendimos de Dios. Y son momentos de mucho aprendizaje, pero también de momentos muy peligrosos, porque son momentos que hay prácticas en nuestra vida que a Dios no le agrada. Moisés estaba terminando su tiempo recibiendo las instrucciones de Dios para regresar al pueblo. El último versículo de Éxodo capítulo 31 nos dice algo muy interesante. Por eso les doy la bienvenida a Vida en la Verdad y vamos a mirar una etapa, un momento donde el pueblo de Dios tuvo quizás su nivel más bajo hablando espiritualmente. Desde que había salido de Egipto, algunas veces habían, renegado, rebelado en contra de Moisés, pero este momento va a ser un momento difícil, de decadencia histórico y de mucho aprendizaje para todas las generaciones por venir, y también nosotros. Así es que sigamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 32 y recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera. Voy a leer el último versículo del capítulo 31 por razones de que es parte de esta sección de la Biblia. Cuando Dios estaba terminando de dar instrucciones a Moisés, dice el capítulo 31, versículo 18. Y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Escuchemos. Ya habían terminado la instrucción, Dios ya se les había dado y le entrega estas tablas, 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Al observar este versículo del capítulo 32, versículo 1, miramos la primera palabra que dice viendo. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según nos dice Hebreos 11:1. El pueblo debió de haber esperado que Moisés descendiera, pero querían ver y no miraban que descendiera Moisés. Moisés tenía 40 días delante de Dios, hablando y recibiendo instrucciones que eran de edificación al pueblo, y de bendición, y de consagración. Pero el pueblo quiso ver, y se desesperó por no ver.
Y querer ver es contrario a la fe. El creyente debe de aprender a saber esperar en Dios. Pero el pueblo se desesperó. Y dentro de su desesperación se acercaron a Aarón, quien a su vez se puso a la orden de ellos, nos los va a enseñar la escritura. Y Aarón, Dios había separado a este varón para que fuese su sacerdote en un futuro. Inclusive lo había tomado desde el momento que Dios decidió enviar a Moisés a Egipto a hablar con el faraón. Dios mismo le habló a Moisés de Aarón. Y Moisés había dejado a este varón también para que atendiera asuntos del pueblo. Así es que el pueblo se acercó a Aarón y hablaron con él, pero le pidieron que les hiciera dioses. Querían mirar dioses. Y cuando el hombre quiere mirar dioses, tiene un grave problema. Tiene un grave problema porque está distorsionado su corazón. Dioses que según ellos iban a ir delante de ellos. Y su desesperación estaba basada en que eran demasiados días los que tardaban, según su entender, en bajar Moisés de aquel monte. Ellos podían mirar el monte con aquel humo y aquellos truenos donde estaba la presencia de Dios, y Moisés se había introducido en ese lugar en la presencia de Dios. Pero se desesperaron. La desesperación nunca es buena para nosotros, los seres humanos, y mucho menos nosotros los creyentes. Así es que su petición es: queremos ver dioses que vayan delante de nosotros. Capítulo 32, versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. No se ve que Aarón haya puesto resistencia alguna. No se ve que Aarón les haya dicho: eso no se hace. Y lo que les dijo fue algo que ellos querían escuchar, porque les pidió metales para hacer un dios. Les pidió el oro, las joyas de oro que traían. Las joyas de oro que mismo Dios les había dicho que pidieran a la gente de Egipto antes de salir, y que dijo Dios que él iba a poner gracia en ellos para que los egipcios le dieran aquellas cosas. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Por qué tanta obediencia? Porque querían ver algo. Parece un trabajo de tanta armonía porque querían ver algo. Algo que les satisfaciera. Versículo 4, hablando de Aarón: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron estos: son tus dioses.
que te sacaron de la tierra de Egipto. Todo parece indicar que Aarón era un experto platero, un hombre que conocía el arte de hacer con metales ciertas estatuas. Desconocemos cuál haya sido su trabajo en Egipto, pero aquí parece indicar la palabra de Dios que él sabía qué hacer, porque aún se nombra un buril, una especie de herramienta que es un formón, un cincel o un escoplo. Y dice que él les hizo un becerro de fundición. Este becerro, según ellos dijeron, son los dioses que te han sacado, que sacaron al pueblo de la tierra de Egipto. Eso era una gran ofensa a Dios. Aquí hay una gran cantidad de ofensas. ¿Por qué? Porque el que siempre había ido delante de ellos y atrás de ellos, en la noche y en el día, era Dios mismo, Jehová de los ejércitos. El que había hecho las maravillas es el Dios que se mostró con todo su esplendor de su gloria y su poderío en cada plaga y a través de abrir el mar rojo y sacarlos por seco, mientras que dejó al faraón y a todo su ejército bajo agua. Era una tremenda y repito ofensa a Dios. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Observemos. Aarón aún fue un poquito más allá. Y queriendo revolver lo bueno con lo malo, lo equivocado con lo correcto, hizo un altar. Hizo un altar y promulgó, pregonó que se iba a hacer fiesta para Jehová. Lo cual era imposible y se estaba aún tomando en vano el nombre de Jehová. Llevando el nivel del error a un nivel más alto. Y entre más grande es el error, más abajo es el declive espiritual. Versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Así es que al día siguiente empezó, según ellos, la gran fiesta de la alegría. ¿Por qué? Porque ahora tenían un Dios que podían ver. Pero hay algo importantísimo. El hombre jamás puede hacer un Dios. Es Dios el que puede crear a un hombre, pero no un hombre, ni los hombres pueden crear un Dios. Todo lo que crea el hombre y lo adora, o le sirve, o le ofrece culto, es idolatría. Ellos hicieron fiesta, ofrecieron holocaustos, pusieron ofrendas y se sentaron a comer y a beber, hicieron gran fiesta y se regocijaron. En otras palabras de la Biblia dice, jugaron, presentaron un declive moral en ese momento. Hasta aquí todavía Moisés está
en la presencia de Dios y Dios está todavía declarando verdades sobre Moisés, ya despidiéndolo. Y el versículo 7 habla Dios con Moisés allá mismo desde arriba del monte de Sinaí y muestra a Dios el conocimiento total que tiene de todas partes, su omnipresencia, su omnisciencia, y declara a Moisés lo que estaba ocurriendo. Y entonces, dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y muchas veces nosotros hemos leído cuando Dios pronuncia la palabra a Moisés y le dice, anda, desciende, baja pronto, porque tu pueblo, ahí Dios no dice mi pueblo, le dice a Moisés, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y Dios dice eso con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque alguien que hace un Dios no es un pueblo de Dios. Alguien que adora lo que Dios dice que no se adore, no es un pueblo de Dios. Y Dios, en base a eso, le dice a Moisés, ese es pueblo tuyo. Si fuera pueblo mío, Dios indicando, no haría eso. Tú lo sacaste. Bájate. No es una ofensa ni recriminación, mucho menos a Moisés, sino es una declaración de Dios porque aquellas prácticas no le honraban en ningún aspecto. Y cuando dice se ha corrompido, quiere decir que han cometido un error tan grave que se estaban hasta destruyendo a través de ese error, se estaban causando daño de tal manera que estaban haciendo hasta inmoralidades. Versículo 8. Dios sigue hablando. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El Dios del universo estaba escuchando y mirando cada uno de los actos que hacían y escuchaba cada una de sus palabras, cada uno de sus cantos, y sabía la corrupción que había en los cantos y la corrupción que había en los actos y la corrupción que había en aquella adoración que no era para él. Aunque se había usado su nombre en fiesta a Jehová, toda la adoración, todo el griterío, toda la fiesta era alrededor del becerro de oro, de fundición. Y Dios declara y dice, tan pronto se han apartado. ¿Por qué dice tan pronto? Ahorita lo vamos a mirar. En el versículo 9 sigue hablando y dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dicho de otra manera, yo he tratado con ellos, han visto mi gloria, les he dado de comer, he hablado con ellos y no entienden, son testarudos, tercos, duros de cerviz.
Versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Por qué? Porque era grande la ofensa que se había convertido y se había hecho, en contra de Dios. ¿Y por qué dice Dios que habían dejado los caminos? Es que debemos de recordar que cuando Dios trajo a su pueblo al monte Sinaí, allí en ese monte, Dios se presentó en el monte y ellos escucharon truenos, miraron el humo, escucharon truenos, escucharon la voz de Dios. Dios habló en el capítulo 20 del libro de Éxodo, habló desde el monte y todo el pueblo le oyó, no nada más Moisés. Ya estudiamos el capítulo 20 y yo te digo que vayas y lo vuelvas a mirar. Ahorita yo voy a pronunciar algo. En el Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 5 se encuentran los dos primeros mandamientos. Y lo que dice que Él es Jehová. Les dice en el versículo 2, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No fue un becerro. Dios mismo había hablado con voz tronante desde el monte Sinaí y todo el pueblo había escuchado y le había dicho, yo te saqué. En el 3 dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Y eso lo escuchó el pueblo también. En el versículo 4 le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ellos se habían hecho algo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es que Dios les había dicho, y por si fuera poco, les dijo en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron el nombre de Dios en vano, lo pusieron en su fiesta junto con el becerro de oro de fundición. Aún más, en el versículo 23, él habló mientras que todo el pueblo escuchaba y les dijo, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis nada de eso. Y ellos lo olvidaron muy pronto. Y Dios le dice a Moisés, olvidaron muy pronto, demasiado pronto. Y Dios miró y escuchó todo eso. Y le dice a Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Regresando a Éxodo capítulo 32, versículo 11. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Allí, en esa oración, Moisés reconoce, primero, que el furor de Jehová es digno. Pero dice, no se enoje, usted fue el que los sacó a ellos. Moisés reconoce que Dios los sacó y empieza a interceder por el pueblo. Versículo 11, Moisés sigue orando y dice, ¿por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahora
le recuerda que los egipcios iban a hablar mal si él procedía con su furor a consumir al pueblo por aquella gran ofensa. Y la intercesión de Moisés consistía en que se guardaran los testimonios de los cuales era el motivo de que Dios había sacado a aquel pueblo de Egipto para convertirlo en su pueblo. Y le pide Moisés a Dios que se arrepienta de aquello. Pero no es un arrepentimiento como arrepentirse de pecado, no, aquí es a través de la oración de intercesión de Moisés, que realmente Moisés le estaba diciendo, acepte mi intercesión, no lo haga, Señor. Es su pueblo, usted lo sacó. No permita que nadie hable mal de todo lo que hemos hecho hasta aquí. Lo había hecho todo Dios realmente. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Observa esa intercesión tan hermosa y poderosa que hizo Moisés. Se fue al llamado de Abraham, a las promesas eternas, a los pactos perpetuos, al pacto unilateral cuando Abraham quedó dormido mientras que Dios hacía pacto. Se fue hasta cuando dice la palabra que juró por él mismo y le prometió a Abraham lo que él iba a hacer, porque Abraham era su amigo, porque le prometió a Jacob, porque le prometió a Isaac. Y Dios cumple sus promesas. Y Moisés en su intercesión clama a las promesas del único rey del universo. Y le pide, la palabra que se usa aquí en el español es arrepiéntase, mi Señor. Pero no es un arrepentimiento como el que nosotros conocemos, sino que recibiera esa intercesión y que no hiciera aquello, aunque el pueblo lo mereciera. Versículo 14, y es nuestro último versículo para esta sección. Dice así: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Después de interceder Moisés, Dios, lo que significa aquí es que aceptó aquella oración, aquella intercesión de Moisés, la tomó como la oración de un hombre justo, correcto, que estaba en su presencia, que tampoco era responsable por aquello. Y Dios dice que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque iba a mantener sus promesas eternas, sus promesas perpetuas. Lo iba a cumplir. Pero aquello le había desagradado totalmente. ¿Por qué? Porque es pecado. Y dice que él no toma por inocente al culpable. Así es que aquella intercesión de Moisés surgió efecto, y digamos hubo un cambio y paró su castigo merecido aquel pueblo que tal cosa había hecho, aunque había escuchado al mismo Dios hablar desde el monte Sinaí de que no hicieran eso. Esto que hemos leído hasta aquí es algo exegético que nos enseña la Biblia. Ahora bien,
¿Qué principio hermenéutico se transporta a los tiempos del Nuevo Testamento que se ha compaginado con estas cosas? Bueno, miremos que aquí se practicó idolatría, pero también se practicó intercesión. Pero se mostró también el enojo de Dios. Pero se cumplió lo que dice en la palabra, que el enojo de Dios no dura para siempre, pero su misericordia es más grande. Para siempre es su misericordia. Vayamos entonces al Nuevo Testamento. Y vamos a leer alguna cosa que es bastante importante, porque nos dice de aquello que sucedió allá. En Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice así. Repito, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí hay un principio fundamental. Lo que sucedió allá nos enseña. Nos enseña que la idolatría es terrible, prohibida por Dios. Nos enseña que Dios le enoja la idolatría. Y nos enseña que la intercesión trae esperanza. Pero hay otra porción mucho más amplia, la cual quiero leer para nuestro entendimiento. En 1 Corintios capítulo 10, observemos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de aquella gente, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando del milagro que Dios hizo al sacarlos en seco por el Mar Rojo. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es como si el pueblo haya sido sumergido en el mar a través de la gloria de Dios. Como un bautismo, como un sumergimiento en la presencia de Dios. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque recuerden que fueron alimentados con maná en el desierto por Dios mismo. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Aunque nosotros ya sabemos que Dios les dio agua de la roca, y la roca es un símbolo de Cristo. Recordemos eso. La roca es un símbolo de Cristo. Es importantísimo que nosotros recordemos que cuando el pueblo recibía agua y Dios le ordena a Moisés golpear la roca es un símbolo de Cristo. Así es que todos bebieron la misma agua que les daba la roca, y la roca era Cristo. Y dice que la roca los seguía, o sea que Cristo iba con ellos. Versículo 5, 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Observen eso. Mucha gente no le agradó a Dios por lo que hicieron. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron
como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue lo que hicieron. Y fue una idolatría tremenda. Entonces, la Biblia en el Antiguo Tiempo y en el Nuevo Tiempo se nos dice que la idolatría es una cosa horrenda delante de Dios. Dirás tú, hablando hermenéuticamente, dirás tú, pero nosotros no adoramos a becerros de oro. Amados hermanos, pero la idolatría tiene 1000 caras. ¿Para recordar alguna? En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, Samuel le dijo a Saúl, el primer rey de Israel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así es que la obstinación, el orgullo, la soberbia, la egolatría, la terquedad es idolatría. Egolatría, hablando del egocentrismo. Cuando uno piensa y considera, como Saúl, que puede hacer las cosas mejores que Dios, que las instrucciones de Dios podemos ponerlas de lado y hacer nuestras propias cosas, tengamos cuidado porque allí podría haber idolatría. La idolatría es codicia también. La idolatría es amar algo o alguien más que a Dios. La idolatría es cualquier cosa donde pongo mi mente, mi fuerza, mi amor, más que a Dios. No que no podamos amar a una persona de una forma correcta o amar a nuestra familia, pero hemos de amar más a Dios que nos da una familia o que nos da dinero. El amor al dinero es codicia, por lo tanto es idolatría. Y por si fuera poco, hay objetos, hay imágenes que se adoran. Y algunas enseñanzas de otras denominaciones cristianas dicen nosotros no la adoramos, las veneramos. Pero les recuerdo que en el diccionario regular nos dice que la veneración es culto a Dios, a los santos y a lo sagrado, a las cosas sagradas. O sea, que no se puede venerar tampoco solamente a Dios. En ocasiones se dice, es que yo nada más les pido para que intercedan por nosotros. Y les recuerdo lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Observen, nadie necesita un intercesor. Las personas que murieron y que fueron grandes hombres de Dios, si lo fueron, gloria a Dios por lo que fueron. Pero una vez más, ellos son consiervos nuestros y amamos y servimos al mismo Dios. Porque observemos lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie tiene que ser un mediador delante del Dios único del universo y un ser humano más que Cristo. Y también algunos dicen
No, pues para que abogue por nosotros delante de Dios Padre. Pero la misma Biblia nos dice en 1 de Juan 2:1 que el único abogado es Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No, mi hermano, la Biblia dice que no vas a adorar ni al palo, ni a la piedra, ni al papel, ni a la imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua debajo de la tierra. Y dice que no andemos en nuestras imaginaciones de nuestro corazón, que rechacemos cualquier exagerado amor a cualquier objeto, persona, deporte, cualquier cosa. Nuestro amor máximo siempre debe de ser por Dios únicamente. Y dijo Cristo, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, no amemos ni nuestras prácticas religiosas más que a Dios. Es Dios el que debemos amar más. Nosotros tenemos hábitos porque amamos a Dios. Es Dios el que merece toda nuestra adoración. Solo Él. Y Él dijo esto. Le dijo, cuando yo hablé, no miraste figura humana. Oíste la voz, pero no miraste tú una figura. Así es que, recuérdalo, todo tu amor, toda tu pasión, todo tu entendimiento, toda tu comprensión, toda tu alabanza, toda tu oración, todo tu culto. No te inclines a nadie ni a nada para adorarlo en culto, solamente al único Dios del universo, a Cristo que te salvó, solamente al único Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, por favor, no creamos en esos mensajes y exégesis que de repente se dicen. Dios no se va a enojar porque tú haces esto. ¿Por qué? Porque hay gente que increíblemente deja a Dios de un lado por un deporte. Deja a Dios de un lado por un deseo. Deja a Dios de un lado y se les enseña que todo está bien. Dios no se enoja por una vida organizada. Una vida organizada donde se organizan las prioridades. Y la de más arriba, la número 1, es Dios, que te da tu familia, que te da tu persona, que te da tu trabajo, que te da tus bendiciones. Dios te da todo. Te da hasta unas vacaciones por año. Pero la adoración, el servicio constante, día con día, es a Dios. Así es que si tú escuchas a alguien que dice, es que nomás venero, es que nada más aboga. No, mi hermano, tú tienes a Cristo. Y a Él servimos, y por Él nos movemos, y por Él somos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y cuídate de la idolatría.